Hola, ¿qué tal? Esta es la clase correspondiente al día lunes 27 de abril y el día de hoy vamos a ver el tema 3, el pensamiento y movimientos sociales y políticos del siglo XIX, la lucha entre el liberalismo y el conservadurismo. Pues como tal, aquí dice que el conservadurismo se refiere a una ideología pues que defiende las estructuras existentes, es decir, el status quo, el actual estado de cosas, y se resiste a cualquier intento por modificarlas. Pues más que nada los conservadores defienden valores familiares y religiosos, y pues vamos a ver que a fin de cuentas este conservadurismo se iba a cristalizar después de lo que se conoce como las guerras napoleónicas hacia 1814, cuando se da lo que se conoce como el Congreso de Viena. Si recuerdan, Napoleón fue derrotado en la Batalla de las Naciones en 1814, vuelve de nuevo a Francia e inaugura lo que se conoció como el gobierno de los 100 días en 1815. Si recuerdan, en la batalla de Waterloo es derrotado definitivamente y entonces las potencias europeas triunfantes sobre Napoleón se reúnen en este Congreso de Viena, cuya ideología fue principalmente lo que se conoce como la restauración. La restauración significó tratar de volver al absolutismo que reinaba en Europa anterior a la Revolución Francesa, y entonces en el Congreso de Viena se reunió la más importante crema innata de la realeza. Entre ellos el más importante fue el príncipe austriaco Metternich, y por ello a la época entre 1815 y 1848 se le conoció como la era de Metternich, porque este político fue el principal impulsor del conservadurismo triunfante en Europa después de la era de Napoleón. Vamos a ver que la restauración promovió tres principios que fueron el equilibrio entre las potencias, es decir, el hecho de que ninguna potencia tuviera más fuerza que la otra, y esto se demostró en este equilibrio de poderes que pretendía este principio. Por otra parte, va también a ver el principio de legitimidad de las dinastías monárquicas. Esto quiere decir que se pretendía restaurar a las viejas dinastías como los Borbones, por ejemplo, en el caso de Francia, porque estas se pensaba que tenían la legitimidad de estos gobiernos. Por otra parte, también tenemos el principio de la intervención de las grandes potencias. El Congreso de Viena, con esta restauración, pretendió que las grandes potencias tuvieran a bien intervenir en cualquier país en que se desarrollara un nuevo movimiento liberal, como lo fue la Francia de la Revolución. Entonces, para evitar esto, en el año de 1815, a instancias del zar Alejandro I de Rusia, quien era una especie de místico religioso, tanto Rusia como Austria y Prusia conforman lo que se conoció como la Santa Alianza, que precisamente trataba de restaurar las monarquías absolutas en Europa y aplastar los movimientos liberales que fueran a darse en este continente. Vamos a ver que a pesar de ello, Napoleón junto con su ejército difundieron las ideas liberales por toda Europa, y ello va a hacer que esta restauración absolutista pues no pueda ser completa. Entonces se van a desatar varios movimientos liberales por toda Europa, a pesar de que el Congreso de Viena logró lo que se conoció como el Concierto de Europa. Entonces esto iba a originar que no hubiera grandes guerras en este continente por casi 100 años, hasta que estalló la Primera Guerra Mundial. A pesar de ello, estas revoluciones de 1820 pues van a tener como uno de los principales protagonistas a España, en donde, como dice aquí, estas revoluciones surgieron como reacción a la restauración del absolutismo en Europa, y entonces tuvieron un carácter liberal y nacional, inspirados en las revoluciones como la francesa. Y entonces hacia 1812 se había instaurado la Constitución de Cádiz de corte liberal en España. No obstante, el rey Fernando VII pues volvió a instaurar el absolutismo, y es por ello que se dio esta revolución de 1820, que a fin de cuentas fue aplastada mediante el Congreso de Viena por Francia. Vamos a ver que pues lo que pretendían estas revoluciones era la instauración de gobiernos constitucionales y liberales, y entonces hubo otra serie de revoluciones en Europa hacia 1830,
pero las más importantes van a darse en 1848. En este año, en Francia, se da nuevamente el epicentro de estas revoluciones y entonces, pues, van a caracterizarse porque por primera vez los obreros van a participar en estas revoluciones y entonces las revoluciones burguesas a partir de este momento van a dar paso a las revoluciones obreras. Principalmente los movimientos obreros y comuneros en Francia, como les decía, pues a fin de cuentas surgió estas nuevas revoluciones en esta Francia gobernada por Luis Felipe de Orleans, un rey que a fin de cuentas iba a dar mayores privilegios a la clase alta y entonces por eso iba a ser derrocado mediante esta gran revolución en 1848, lo que iba a originar el que se implementara la Segunda República Francesa, cuyo presidente iba a ser Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón precisamente. No fue casualidad que en el año de 1848 estas revoluciones tuvieran como principal libro influyente en ellas el Manifiesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels, surgido precisamente en ese año y que iba a ser el libro más influyente en los acontecimientos políticos y sociales de las siguientes décadas y siglos en Europa y en el mundo. Hasta aquí llegaremos el día de hoy. El día de mañana vamos a ver los movimientos obreros y el pensamiento socialista. Muchas gracias por su atención.